Seguimos en otra jornada más de conversaciones. En esta oportunidad vamos a estar hablando con uno de los mayores especialistas de análisis internacional, Joseph Umiri. Un placer estar hablando contigo. Gracias, Diego, por la invitación. Un gusto estar con ustedes también. Realmente, en los últimos años, el hemisferio realmente se ha potenciado esas hipótesis de conflicto que llegan desde el exterior. Hoy Latinoamérica está sufriendo nuevas hipótesis de conflicto que quizás en la década pasada no las tenía, como el avance del ciberterrorismo, del yihadismo o estas bandas criminales que intentan dominar regiones. Sí, claro, hay varios fenómenos que a lo mejor están un poco alejados de la región, que están ahora presentes en la región, como mencionaste, lo de ciberterrorismo o narcoterrorismo o yihad o lo que sea, pero realmente lo que estamos enfrentando, y no solo en América Latina, pero en el mundo, es un escenario nuevo, un escenario global, de lo que se denomina como la lucha entre grandes potencias. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, desde el año 2018, elaboró un concepto de grandes potencias, principalmente Rusia, China y Estados Unidos, que están en una competencia permanente. La perspectiva de Estados Unidos en términos de política de Estado es ya no mirar solamente los fenómenos individuales como la lucha contra el terrorismo o la lucha contra el crimen organizado, pero mirar la combinación de los hechos manejado por ciertos actores estatales. En este caso, principalmente se mira Rusia y China, pero yo también incluyo Irán en eso, porque Irán es ahora un gran socio, aliado de Rusia y China en varias diferentes materias, incluso en seguridad e inteligencia. Entonces, ese triángulo de Rusia, China e Irán, de cierta forma ha cambiado el ámbito del conflicto, el ámbito de seguridad internacional, y creo que no hay ningún país en el mundo que conozco, tal vez especialmente en América Latina, que puede quedar fuera de ese contexto. Claro, hoy tenemos el avance de los populismos que tratan de continuar su hegemonía, como el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba. Ese triángulo está tratando de potenciarse y posicionarse en esos países. ¿Representa una amenaza para Latinoamérica? Sí, más que el populismo lo veo como una herramienta que utilizan para poder tener un discurso político que pueden, de cierta forma, ganar la opinión pública en ciertos países y con ciertos pueblos. Pero más que eso, yo creo que es el ámbito de autoritarismo que cada de esos regímenes tienen, donde tienen esta visión compartida de usar el gobierno para una herramienta para controlar su población. En todo ámbito. Y lo que pasó el año pasado con COVID-19, con la pandemia, creo que ha acelerado ese pensamiento en muchos aspectos, en el aspecto de salud pública, pero también en el aspecto económico, ¿no? Entonces, eso es algo que los gobiernos que tienen esta tendencia más autoritaria están aprovechando ese momento para imponer leyes, imponer regulaciones que normalmente no sería aceptado por los pueblos, pero en este momento, por miedo, por confusión o lo que sea, están empezando a aclimatizar a ese tipo de situación que me parece muy peligroso, y ahí es donde creo que entra el populismo, porque el populismo hace que esos pensamientos, esas sensaciones se vuelvan más normal, que no deberían ser normal. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos, creo que fue esta semana, si no me equivoco, el gobierno levantó el decreto que tiene sobre el uso de la tapabocas, de las mascarillas. Y todos empezaron a aplaudir, pero yo dije, pero eso es una decisión individual. O sea, cuando entras a un negocio, el negocio puede decidir si se quieren tener una tapabocas y tú tienes que respetar esa regla del negocio. Hay otros negocios que no requieren eso y bueno, si tú tienes miedo de que te vas a contagiar, eso es tu propia decisión personal. No tienes que aplaudir a un gobierno para que te pueda hacer una decisión por uno. Entonces yo creo que es un ejemplo, digamos, de ese tipo de populismo que está creciendo. Claro. El año pasado ha sido un año muy complejo donde claramente estos autoritarismos se han potenciado y han tratado de ganar bastantes pasos sobre las democracias reinantes en Latinoamérica. El crimen organizado, ya sea el crimen organizado local como el escenario que tenemos en Venezuela, que tenemos narcotráfico, terrorismo, el avance del yihadismo, ¿tienen un interés especial en la región?
Mira, yo creo que lo nuevo de este fenómeno de crimen organizado, que como bien dijiste, Diego, es un fenómeno muy antiguo. O sea, hay narcotráfico y crimen organizado en América Latina por décadas, si no tal vez más. Pero lo que estamos viendo, y esto creo que empezó principalmente con Venezuela, con el régimen de Hugo Chávez en su momento, es cómo utilizar el crimen organizado como parte de la política de Estado. O sea, en vez de luchar contra ese fenómeno, como mayormente lo han hecho los gobiernos durante el tiempo, pero utilizar tu gobierno para amplificar el crimen organizado, para ganar más espacio y terreno en países que consideras adversarios o objetivos de tus planes hegemónicos. El régimen de Hugo Chávez hizo esto. Obviamente el régimen de Nicolás Maduro lo continúa. Hay un colega mío que también ha hecho varios estudios, se llama Douglas Farah, que lo ha denominado esto como un Estado criminalizado. Eso es más allá de la corrupción, eso no solamente es puntos de corrupción dentro del Estado que trabajan con criminalizado por temas de corrupción, pero esto es cuando el política de Estado se orienta y se une al crimen organizado como política de Estado. Y eso es lo que estamos viendo. Ahí me refiero ahora del régimen de Maduro en Venezuela. Ellos usan el crimen organizado como una vanguardia de ejército que pueden tener espacios en países donde normalmente no lo podrían tener. Colombia en muy particular. La ELN, digamos que es un grupo armado, un grupo narcoterrorista colombiano-venezolano. Ellos tienen presencia en Colombia, como sabemos, pero esa presencia permite que el régimen de Maduro tiene también su cierto nivel de vigilancia sobre Colombia que sus servicios de inteligencia y Fuerzas Armadas no lo pueden tener. Entonces, eso creo que es una nueva modalidad de crimen organizado hoy en día. Sí, hoy Perú y Colombia están muy cerca, hay elecciones presidenciales y están muy cerca de ganar regímenes, digamos, con cierta afinidad al régimen venezolano. ¿Eso complicaría el escenario democrático en la región? Mira, todas las democracias en la región están bajo una amenaza porque tienen este ola de alianzas autoritarias que les están imponiendo su voluntad en su país. Estamos viendo claramente en Colombia en este momento que están en una crisis del paro nacional, pero también todas las dimensiones que tienen su frontera y todo. Perú, como bien mencionaste, yo creo que las elecciones que vienen en junio en Perú son clave, muy clave para el destino de ese país. El país ya ha tenido un golpe muy duro de la pandemia. Perú ha sido el país más afectado por la pandemia en el mundo, no solo en el ámbito de salud pública, porque tiene más muertes por cápita de cualquier país en el mundo, pero también en el ámbito económico. O sea, su economía ha caído 12% en un año. Eso es increíble, es un decadente muy rápido. Argentina, yo creo que es un país también que está sufriendo mucho de esto, a pesar de que no hay elecciones pronto en Argentina. Entonces, escenario por ahí, pero corto tiempo. Yo creo que lo que tenemos que empezar a ver es la unión entre los gobiernos democráticos de la región en combinación con nuevas maneras de responder. Cada país más o menos se atiende a su situación propia. No necesariamente una alianza mayor, que es una alianza que sería Venezuela, Rusia, China, Cuba, Irán y todo lo que viene encima. Claramente. Un tema realmente muy trascendente es el ciberespacio. Hoy prácticamente Internet ha eliminado las fronteras físicas. La ciberguerra, la interconexión entre los ciudadanos, pone en peligro también las libertades individuales si hablamos que hay países que empiezan a restringir y a controlar Internet. Mira, sí, hay maneras. Déjame empezar con describir dónde cuadra el ciberespacio en la doctrina o la perspectiva de defensa. El ciberespacio no solamente el ámbito comercial o un ámbito de comunicaciones, es también un ámbito de guerra, en el aspecto de guerra simétrica. Hay la guerra convencional que es manejado en los dominios de tierra, aire, mar, espacio, pero también hay el dominio de ciberespacio, donde guerras informáticas son muy potentes. Yo creo que hoy en día la desinformación
es una arma letal para las democracias de la región. Hay estudios que dicen que las mentiras o las falsas narrativas se reproducen 6 veces más rápido que las noticias creíbles y reales. ¿Y por qué? Porque toma tiempo verificar cosas. Si te llega un video, toma tiempo verificar el contexto, contenido, quién, cuándo, cómo. En cambio, las mentiras que simplemente están manejadas por personas que ingenuas o también manejado por ciertos granjas y bots que están amplificando esas mentiras, vuelan muy rápido en este ecosistema cibernético. Y eso ha sido utilizado como un armamento, y digo armamento entre comillas, porque no es armamento convencional como un misil o una bomba, lo que sea, es un armamento con el mismo propósito de destabilizar y deslegitimizar al mundo democrático. Y yo creo que ese es un tema muy importante. Yo no he visto, por lo menos, que los gobiernos democráticos en el mundo saben bien cómo responder a esta amenaza. Claramente. Hoy la desinformación, las noticias falsas, como decías tú, vuelan y la gente en muchos casos actúa pasionalmente consumiendo información falsa. ¿La educación es el camino para combatirlas? Mira, sí, siempre la educación es importante y obviamente hay que empezar a educarnos más y todo esto. Pero yo creo que más que todo es como un tema cultural en el aspecto que tenemos que poner vigilante. Normalmente, y esto es, digamos, no voy a decir que esto es una debilidad necesariamente, porque creo que también es una fortaleza de las democracias. Una democracia saludable, una democracia libre, representativa. Normalmente los ciudadanos no están tan preocupados sobre todo lo que está haciendo el gobierno, porque están preocupados de su negocio, su día a día, su familia, y eso es saludable. Mientras los ciudadanos no están manifestando y preocupados de todo lo que está pasando en el gobierno, es mejor. Mientras el gobierno es más pequeño y no puede influenciar en tantos ámbitos, es mejor. Pero yo creo que no estamos en ese escenario. Ya no estamos en el escenario donde el gobierno no importa, que el mercado libre se están yendo por su propio camino. Estamos bajo un asalto, como hemos empezado la conversación, de estos regímenes autoritarios. Entonces yo creo que como estamos bajo asalto, tenemos que entender que el peligro es perder más libertades. Ya perdimos muchas en la región, incluso aquí en Estados Unidos, pero vamos a empezar a perder muchos más. Y hay el gran ejemplo de Venezuela de qué pasa cuando pierdes todo. Y nos tenemos que poner prudentes y vigilantes sobre esto. Yo creo que la educación es importante, pero yo creo que esa actitud de no creer todo, de estar un poco preocupado, de tener de cierta forma una desconfianza saludable de todo lo que se explica y estudiar por tus propias cuentas es muy productivo en este escenario. Claramente, claramente es así, coincido absolutamente. Quería consultarte sobre el fenómeno El Salvador. ¿El Salvador puede ser un ejemplo negativo, una influencia negativa para todo Centroamérica, o es un caso aislado de la política y de un gobierno que ha tenido un gran apoyo popular y hoy tiene signos de autoritarismo? Sí, me imagino que te refieres al gobierno del presidente Bukele. Exacto. Sí. Mira, porque Salvador como país me parece un país muy estratégico, es dentro de lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, donde tenemos mucha cooperación en el ámbito de seguridad, también en el comercio económico. Salvador tiene muchas remesas que vienen de Estados Unidos, tenemos una conexión de pueblo muy fuerte con Estados Unidos. Pero cuando nos referimos al gobierno de presidente Bukele, yo creo que tenemos que diferenciar lo que dice Bukele, que a veces tiene discursos muy bonitos, especialmente en redes sociales, de lo que hace Bukele, porque se ve una diferencia entre sus acciones y su retórica. Su retórica lo maneja de una forma muy populista, pero también un populismo que está modernizado a los tiempos, ¿no? No es ese populismo anterior que con discursos largos y clásicos, es un populismo de Twitter con 170 caracteres y menos, y le está funcionando. Sí, Sin sí. embargo, lo que él hace está haciendo y tomando medidas y decisiones que no solo están debilitando un país que ya tiene una democracia frágil, pero también está ayudando a amplificar la presencia de estos regímenes autoritarios como China en la región. Claro, ese triángulo que hablábamos al principio, Irán, China, Rusia, afecta y avanza por donde puede en Latinoamérica. Su intención, fundamentalmente, de ese pensamiento de estos países es posicionarse en Latinoamérica con algún motivo estratégico, militar, económico. Sí, déjame empezar con decir que
Se dice que la historia no se repite, pero se parece. Entonces estamos en una temporada parecida a lo que fue antes de la Primera Guerra Mundial. Y no es para asustar a todos, pero es para decir que se están alineando ciertas alianzas, ciertas potencias, que no es convencional. O sea, Rusia y China tienen una historia no de amistad, tiene una historia de conflicto, especialmente en su frontera. Irán no es lo mismo, es un gobierno teocrático islámico que no es lo mismo de lo que promueve los conceptos de Rusia y China. Pero en este momento, en este temporada, ellos ven a como el mundo occidental como su principal obstáculo para imponer su voluntad y su forma de gobernar a nivel mundial. Entonces, lo que vimos en la Primera Guerra Mundial era más o menos algo parecido, donde había ciertas potencias. En ese momento era Alemania, el Imperio Otomano, el Imperio Japón, que se alinearon a pesar de sus diferencias, porque querían preservar e imponer su forma de monarquía. Si hubieran ganado esa guerra, todos estamos viviendo bajo un rey, creo que en este momento. Pero porque perdieron eso, y después la Segunda Guerra Mundial con los nazis en Alemania, porque perdieron eso, se empezó este nuevo orden internacional basado en el libre mercado, leyes, reglas, orden en el ámbito internacional. Pero hoy en día, 100 años después, eso está bajo presión. Y yo creo que esa alianza tiene el principal reto de acabar con el modelo democrático, como lo conocemos nosotros, imponer un nuevo modelo de gobernar y construir nuevas rutas de comercio, que no va a estar dominado porque ellos piensan por Estados Unidos o Europa. Entonces, eso es lo que creo que quieren imponer. América Latina lo ven muy fértil, porque a pesar de que la región ha tenido muchos éxitos en los últimos años, también nunca América Latina ha llegado a prosperar, digamos, a un nivel donde las instituciones están muy fortalecidas. América Latina está lleno de países con democracias frágiles, donde hay mucha corrupción, hay mucha informalidad, y Rusia, China e Irán están aprovechando ese ambiente para llevar a América Latina más al ámbito como está África y Medio Oriente, y menos lo que está el mundo occidental. Excelente análisis. Te hago la última. ¿Cuál es tu visión sobre Argentina, sobre la proyección que tiene nuestro país? Mira, Argentina es un claro ejemplo de lo que estamos hablando, porque Argentina históricamente es parte de la comunidad internacional, es parte del mundo democrático. A pesar del cambio de gobiernos izquierda-derecha, siempre ha mantenido cierto respeto por el orden internacional del mundo, y Argentina tiene una gran historia en liderazgo en Sudamérica, obviamente, pero en la región por general. El actual gobierno de Argentina creo que está tratando de cambiar eso, está retomando un proyecto que empezó con Cristina Kirchner, bueno, con los Kirchners del principio del siglo, lo están retomando ahora y alineando la política exterior de Argentina con estos regímenes más autoritarios, y imponiendo una forma de gobernar en Argentina mucho más autoritaria de lo que hemos visto. Y a pesar de que Cristina Kirchner ya no es la presidenta, como fue antes, ahora es la vicepresidenta, yo creo que hay que mirar mucho su influencia en el poder en el país, porque creo que no es solamente a nivel estatal, pero también maneja mucho las redes en sociedad civil, grupos de choque y todo, que en cualquier momento pueden hacer más conflictos. Muchísimas gracias. Realmente es un lujo. Reconocemos tu larga trayectoria a nivel profesional, y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Joseph. Gracias, Diego, un gusto.